Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que ustedes vean este video. Y el domingo anterior se produjo en Ecuador un proceso plebiscitario donde se hacía una consulta popular respecto a algunos temas y se planteaba además algunas reformas constitucionales que eran necesarias, de acuerdo al gobierno que plantea la consulta, para poder llevar a buen puerto a este país que está tomado por delincuencia. Y luego de la consulta de 11 preguntas, la gente contestó abrumadoramente, más o menos entre el 70 y el 75% de las respuestas fueron positivas para 9 de las preguntas. El gobierno, pues, se atribuye un éxito rotundo eh, por este resultado, pero sobre dos preguntas que eran fundamentales, eh, la mayoría, alrededor de un 60%, se pronunció en contra. Y esto, pues, se lo atribuye la oposición como todo un éxito de ellos y un fracaso del gobierno. De esas preguntas hay una en particular que es importante y va a ser el tema de este video y que tiene que ver básicamente con la aceptación del arbitraje internacional en materia de inversión extranjera, que no tuvo un buen resultado y que de alguna manera fue caballito de batalla de la oposición para tirar abajo la consulta. La oposición, pues con esta negativa, que fue bastante grande, se atribuye todo un éxito. El gobierno no se siente fracasado por ello, pues tuvo un resultado abrumadoramente positivo en 9 de las 11 preguntas. Pero cabe preguntarse si en realidad hubo ganadores o perdedores con esta negación que se dio. Una negación que yo particularmente la esperaba. Yo nunca estuve en contra del arbitraje, creo que es necesario el arbitraje internacional. Pero luego de una larguísima experiencia, casi 50 años de docencia en el Ecuador, primero como estudiante y ayudante de cátedra, estudiante de economía, donde tuve que asimilar durante largos años ideas, conceptos, paradigmas que para nada comparto el día de hoy. Luego, como profesor, que estuve enseñando esos mismos conceptos dentro de esos mismos paradigmas durante un buen tiempo, casi hasta el final de mi carrera. Eh, Luego de haber vivido eso, esa experiencia, ese paradigma negativo en contra de la inversión extranjera, en contra de lo extranjero, en contra de aquello que algunos consideran como nocivo para la soberanía nacional, entendiendo por soberanía nacional la capacidad que tenga el gobierno de turno de hacer lo que le da la gana, no solamente con los inversionistas, sino también con la gente, con los habitantes, pues no era de sorprenderse el resultado que se tuvo. En este video, básicamente lo que quiero de alguna manera exponer, tratar con ustedes, es más que el resultado de esa pregunta en particular,
las consecuencias de esa pregunta en particular, simplemente la experiencia que para un país como el Ecuador ha tenido a lo largo de los años ese concepto. Ese concepto para mí absolutamente equivocado de que es la justicia local que no goza precisamente del mayor prestigio ni dentro ni fuera del país, la que debe terminar en conflictos entre inversionistas y privados o entre inversionistas y el Estado en el Ecuador. Veamos un poco qué ha sido la inversión extranjera en Ecuador y qué ha sido la inversión extranjera en otros países del continente, para que podamos entender la idea que estamos planteando. Las cifras que vamos a tratar son de CEPAL, vienen cortadas al año 2002 y van del año 2003 hasta el 2022. Bien, esta es la página que aparece en CEPAL. No puse las notas inferiores para ganar un poco de espacio. Sobre estas páginas construí algunos cuadros que quisiera conversar con ustedes. Aquí está Ecuador en el puesto 12, pero en orden alfabético, no en términos de volumen de inversión, sino en orden alfabético. Aquí están los países de Iberoamérica, es decir, América Hispana más Brasil, y está los países de la cuenca del Caribe, muchos de los cuales son de habla inglesa. En fin, aquí tenemos 32 países que CEPAL recoge en este cuadro. Si ordenamos los montos recibidos por inversión extranjera el año 2022, vamos a encontrar que Ecuador está en el puesto 16. 16 sí de 32, está por la mitad de la tabla. El problema es que la gran mayoría de los países son países minúsculos que en términos de población y de capacidad de generar riqueza no tienen comparativo, no tienen parangón con Ecuador. Ecuador, sin embargo, está más hacia el final de la lista que hacia los primeros lugares de la lista. Vamos a excluir todo lo que es el Caribe, especialmente el Caribe anglosajón, el Caribe francófono, y vamos a quedarnos única y exclusivamente con Iberoamérica, incluido República Dominicana, para ver en qué posición va quedando Ecuador en este continente que llamamos Iberoamérica. Ya ahí lo tenemos. En términos del monto de la inversión, Ecuador de 17 países está en el puesto 13. ¿A quién supera Ecuador? Es decir, la inversión extranjera recibida por Ecuador el año 2022, 829 millones de dólares. ¿A quién supera? Pues supera a Paraguay, que recibió la mitad, aunque con la cuarta parte de la población. Supera a Bolivia, que en realidad tuvo retiros de inversión. Supera a Salvador, un país con una población más o menos la mitad de Ecuador, y supera a Venezuela, que ni siquiera reporta cifras desde el año 2019. Veamos en términos de porcentaje cómo se distribuye
el año 2022 la inversión en América, en Iberoamérica. Pues bien, el grueso de la inversión, del 41,81% de la inversión, corrió hacia Brasil, el país más grande, el país más poblado. Brasil en sí tiene una población casi la mitad de lo que es Iberoamérica. México capturó el 17% de la inversión, Chile capturó el 9,53%, siendo un país del mismo tamaño que Ecuador en términos de población. Argentina y Colombia capturaron un poco más del 7%. Uruguay, un país de apenas 3, 4 millones de habitantes, capturó casi el 5% de la inversión. República Dominicana captura casi el 2%. De ahí viene pues Costa Rica, Panamá, con más del 1% de la inversión, aunque son países muy pequeños en términos de población. Y de ahí vienen otros países centroamericanos: Guatemala, Nicaragua, Honduras. Bajo Guatemala, bajo Nicaragua, bajo Honduras, viene Ecuador con apenas un 0,38%, menos de un 1% de la inversión. Paraguay viene atrás con la mitad de la inversión. Y bueno, Venezuela, pues ya dijimos, ni siquiera reporta cifras. Somos casi el último lugar en la tabla de los inversionistas, de aquellos que piensan dónde podemos invertir. Prácticamente una de las últimas opciones en América Latina es Ecuador. Aquí tenemos la población. Vemos que Ecuador en términos de población no es tan pequeño. Es similar a Chile. Chile tiene 19 millones de habitantes, Ecuador pues 18. Estamos hablando de una población muy similar, Guatemala muy similar también. Y bueno, República Dominicana tiene una población casi la mitad de Ecuador. Paraguay tiene una población de apenas 6,8 millones de habitantes. Y bueno, Costa Rica, casi la cuarta parte que Ecuador. Panamá, menos de la cuarta parte. Y Uruguay, un país con apenas 3.400.000 habitantes. Vamos a comparar entonces, en el próximo cuadro, cómo es esa relación entre captación de inversión extranjera y población. Vamos a relacionar esos dos elementos para ver cómo le ha ido a América, a Hispanoamérica, cómo le ha ido a Iberoamérica, incluido Brasil, y cómo nos ha ido a nosotros, que ya de por sí, en términos de inversión absoluta, estamos en los últimos lugares. Nos mantendremos en los últimos lugares al hacer una comparación con la población. Veamos. El primer lugar, el país preferido de los inversionistas, aparece Uruguay. ¿Por qué? Porque con una población de apenas 0,53% del total, con una población que no llega a 4 millones de habitantes, capta el 4,26% de la inversión. Una población minúscula capta
una cantidad extraordinaria de inversión. El segundo país que capta inversión en términos o en relación con su población es Chile. Chile capta el 9,53% de la inversión que llega al continente y tiene apenas un 3% de población del continente. En otras palabras, capta casi el triple de lo que debería de captar si la inversión llegara en proporción a la población. Luego viene Costa Rica, con una población de apenas 0,81% de la población total de nuestro continente, recibe 1,68% de la inversión. Prácticamente el doble de lo que equitativamente, para usar ese término tan de moda, le correspondería recibir si los inversionistas pensaran distribuir su esfuerzo de capital en proporción estricta a la población. Panamá, asimismo, con un 0,7%, capta más del 1%, estamos hablando casi el doble, en proporción a su población. Brasil capta también un poco más, pero mucho menos que Uruguay, mucho menos que Chile, mucho menos que Costa Rica. Luego viene República Dominicana, que también capta, aunque sí en una proporción similar a la población. Tiene un 1,77 de población, capta el 1,83 de la inversión, la relación es de 103,53. Luego vienen los países que captan menos de lo que proporcionalmente deberían de captar en términos de su población. Y comenzamos con Argentina, tiene el 7,14% de población, pero capta apenas el 7,04%. Colombia está en una posición muy parecida a Argentina, Perú y México. En caso de México, tiene el 20% de la población y capta el 18% de la inversión. Luego vienen aquellos que tienen un gran desequilibrio, un enorme desequilibrio entre lo que captan como inversión extranjera y lo que tienen como población, es decir, como factor productivo que requiere de empleo para poder mover esa inversión. Nicaragua, con el 1,1% de la población del continente, capta menos del 0,6%. Honduras capta menos de 0,5%. Guatemala capta menos del 0,6%. Y Paraguay capta el 0,22%. Todos estos países con más del 1% de la población. Y finalmente, bueno, finalmente llega Ecuador. Al final de la tabla, solo superando a Venezuela, que no tiene información, a Bolivia y a El Salvador, que han tenido inversión negativa. Ecuador, con el 2,8% de la población, capta el 0,38% de la inversión extranjera. Algo insignificante, algo ridículo, algo que realmente nos da a entender el por qué el Ecuador cada vez le cuesta más trabajo crecer, cada vez le cuesta más trabajo desarrollarse, cada vez profundiza una crisis que está dejando de ser coyuntural para convertirse
en una simple situación crónica de la cual, lejos de salir, nos vamos hundiendo día a día. Ecuador, que en los años 70 llegó a estar arriba de la tabla, hoy no solamente está en el fondo de la tabla que estamos mostrando, de recepción de inversión extranjera, sino también está en el fondo de la tabla del crecimiento, con un crecimiento que es insignificante. Ecuador prácticamente desde el 2014 deja de crecer. Y sí, tuvimos la pandemia el 2019, el 2020, pero el resto de América Latina salió de la pandemia. Nosotros todavía, de alguna manera, nos estamos moviendo en torno a un PIB per cápita que es inferior al que Ecuador pudo mostrar el año 2014. ¿Qué relación tiene esto con la consulta? Pues simple. ¿Por qué nadie quiere venir a invertir en Ecuador? Porque no es seguro invertir en Ecuador. Porque no hay seriedad en los gobiernos, lo digo en plural. Porque cada vez que hay un nuevo gobierno, hay un nuevo equipo que viene a renegociar lo que otro ya negoció, porque le parece que las cosas están mal negociadas, porque le parece que alguien nos está robando o porque hay una tajada que sacarle al inversionista extranjero. Y eso también nos va definiendo qué tipo de inversionistas estamos recibiendo. Aquellos inversionistas de alto perfil moral, aquellos inversionistas que buscan la minimización del riesgo o que prefieren un bajo riesgo más allá de una alta rentabilidad. Inversionistas que piensan en el largo plazo. Para ellos, Ecuador no es un país aceptable, no es un destino aceptable. No porque no se puedan dar negocios, no porque no haya recursos naturales, simplemente porque no hay seguridad. ¿Cómo resolvemos este problema? Pues el gobierno actual está tratando de resolverlo. La fiscal está tratando de resolverlo. Pero yo no me veo muy esperanzado en que logren lo que tenemos que lograr para que esto cambie. Mientras desde el gobierno se dicten sentencias, mientras desde el gobierno en una sabatina haya una autoridad que se atreva a instruir a los jueces de cómo deben actuar, mientras las sentencias que se ejecutan en la judicatura tengan origen en alguna oficina oscura de Carondelet. Esto no va a cambiar. Hay dos maneras de hacerlo. La forma como se lo está tratando de hacer, vía moralización, con todos los incentivos en contra, para volver a lo mismo que teníamos, o simplemente restándole esa capacidad que de alguna manera tenemos como autoridades políticas para determinar sentencias, para determinar veredictos. ¿Y qué mejor para ello que tribunales de alto prestigio internacional? Que sí los hay, que sí existen.
El problema es que cuando la justicia la sacamos de ese ámbito, estamos también sacando la oportunidad de la mordida, la oportunidad del lleve, la oportunidad de qué gano yo con un veredicto, qué gana el político manipulando la justicia o presionando a la justicia. El problema del tribunal exterior es que no está sujeto a las presiones interiores. Las presiones exteriores, que es lo que se hablaba, tampoco, porque son tribunales que viven de su propio prestigio. Nadie va a ir a un tribunal desprestigiado a buscar un arbitraje. Se busca arbitrajes en aquellos tribunales que tienen el prestigio ganado por su forma de actuar, porque su negocio está precisamente en ganar prestigio, no en desprestigiarse vendiéndose al mejor postor, como se trató de vender la idea en la campaña que se hizo. En este sentido, si las 9 preguntas que ganan apuntan a moralizar el país, esa pregunta en la que se pierde, en la que perdimos todos, apuntaba precisamente a facilitar esa moralización, quitándole poder al Ejecutivo y al Poder Judicial, esa tentación de ganar en fallos que pueden perjudicar a un inversionista o pueden perjudicar a un país. Nos quejamos de la pobreza, pero la única manera de salir de la pobreza es a través de la inversión. Y nos lo demuestra Uruguay, nos lo demostró Chile, nos lo demuestra Costa Rica, nos lo demuestra Panamá. Países que en los años 80 estaban con un PIB per cápita por debajo de Ecuador y hoy muestran un PIB per cápita muy semejante a países europeos que ya se los reconoce como desarrollados. Países a los que la crisis no parece atacar con esa fuerza que ataca al Ecuador. Países como República Dominicana, que va abandonando esa posición de isla caribeña pobre para ir ganando puestos, ascendiendo escalones en el camino hacia el desarrollo. Nos quejamos en Ecuador, pobrecito los migrantes que exponen su vida cruzando el Darién. Muchos mueren en el Darién. Pero el migrante, ¿qué es lo que busca? Si no es capital. En conciencia puede que odie el capital, pero en instinto busca el capital, porque es en el capital donde encuentra la oportunidad de un mejor vivir. No van hacia Venezuela, no van hacia Cuba buscando justicia social, emigran hacia los Estados Unidos, donde todas las oportunidades de trabajo se centran en la inversión privada. ¿Qué tal si cambiamos la propuesta? ¿Qué tal si en Ecuador comenzamos a pensar en una migración inversa?
Ya no son los ecuatorianos los que van a migrar a Estados Unidos o a Europa buscando un trabajo, una oportunidad de salir adelante, de dejar atrás la pobreza. Ahora pensemos que es el capital de estos países el que va a inmigrar hacia Ecuador. No llevemos nuestra gente hacia el mundo desarrollado, traigamos ese mundo desarrollado hacia nuestro país en forma de capital, en forma de oportunidades de empleo, en forma de oportunidades de mejor progreso. En el momento en que en Ecuador comencemos a cambiar ese paradigma, que aquí no hay oportunidades y efectivamente no las hay porque le cerramos las puertas al progreso, y empecemos a pensar que las oportunidades vienen como llegó al mundo desarrollado, de la mano de la inversión, en ese momento, estoy seguro, va a cambiar el destino de este país. Bien, ideas simplemente para reflexionar. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una feliz noche.